Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos y todas al tema 7 de nuestro curso de cálculo integral, integración por partes. Déjame comenzar con este ejemplo. Nos piden calcular la integral de x por el coseno de x. Lo que yo conozco hasta el momento pues es la integración por el método de cambio de variable, porque me doy cuenta que esta no es una integral inmediata. Y de mis sugerencias me acuerdo que me dijeron que debería de hacer u a lo que está dentro de la función trigonométrica. Entonces hago u a x, calculo su derivada y bueno, simplemente es el diferencial de x. Observa que esta integral, al cambiar la x por la u, me queda u y diferencial de u. En realidad no hice nada, me quedó la misma ecuación, la misma integral, perdón, pero en la variable u. Entonces eso no me ayudó en nada. También recuerdo que otra de las sugerencias es que cuando yo veía la multiplicación de dos funciones, a veces pues me convenía hacer u a esta o u a toda esta función. Hago u al coseno de x. Calculo su derivada y es menos seno de x. Pero fíjate que esta integral me quedaría como lo siguiente. X, el coseno se llamó u y me faltaría acomodar el diferencial de x, pero no puedo acomodar el diferencial de x porque no puedo pasar dividiendo el seno, no puedo combinar la u con la x. Entonces, el método de cambio de variable no me ayuda para calcular esta integral. ¿Qué método debo de utilizar? Bueno, otro de los métodos que vamos a ver, pues es integración por partes. Déjame te digo cómo es la definición. El método de integración por partes está basado en la derivada del producto de dos funciones. ¿Recuerdas la fórmula que teníamos en cálculo diferencial para derivar dos funciones? Obviamente aquí u y v dependen de la misma variable, que en este caso es x. Cuando derivábamos un producto era derivada del primero y dejo el segundo, más dejo el primero y la derivada del segundo. En este caso voy a despejar u por b'. Mira, si despejo u por b', me queda la derivada del producto y esta está sumando, pasa restando, menos u' por b. Recuerda que otra notación en lugar de la prima era escribir derivada de b y derivada de u. Solo lo reacomodé para que veas la fórmula de mejor manera. Bueno, si yo integro este producto de funciones, me quedaría esta integral, pero también hay que integrar de este lado. Bueno, al integrar de este lado me doy cuenta que puedo separar en dos integrales, ¿verdad? La derivada y la integral son funciones, bueno, operaciones contrarias, entonces simplemente me queda u y b, y me queda la integral de b por du. Entonces, fíjate bien, la integral de un producto de funciones, porque en realidad es el producto de dos funciones, pues queda así. ¿Por qué? Porque no existe o no tenemos la, la fórmula de, como en la suma, vaya, ya ves que en la suma, al integrar dos funciones, cuando se están sumando o restando, la puedo partir en una integral más la otra integral. En el producto no pasa lo mismo, es decir, que si yo integro a por b, dos funciones, esto sería la integral de a por la integral de b, eso no pasa. Esta es una fórmula para tratar de resolver esto. Y bueno, ¿cómo te vas a acordar de esta fórmula? Es muy conocida y pues todo el mundo la conoce así como un día vi una vaca vestida de uniforme. Aquí te lo dejo. ¿Sale? Apúntala en tu formulario. Un día vi una vaca vestida de uniforme. ¿Vale? Vamos a aplicar esta fórmula al ejemplo que teníamos al principio. Algunas observaciones importantes son las siguientes cuando apliques el método de integración por partes. El diferencial de x debe de ir junto con el diferencial de b, es decir, lo que tú escojas como el diferencial de b debe de tener al diferencial de x. El diferencial de b debe de ser integrable, es decir, que tú lo que escojas como el diferencial de b debe de poderse integrar. Y se recomienda elegir u a las potencias, ¿sale? A las, bueno, a las funciones que tengan potencias, a los logaritmos y a las exponenciales. Mira, en el ejemplo que estábamos viendo al principio, tú debes de elegir
esta forma, mira, u de b primero, u diferencial de b, porque lo que tú quieres, no pierdas de vista de la fórmula, que la fórmula es para integrales de la fórmula u de b, es decir, debes de hacer dos cambios de variable. Alguien debes de llamar u y alguien debes de llamar dv. Bueno, voy a seguir mi recomendación. Se recomienda hacer u a las potencias. Aquí la única potencia que veo es x a la 1. Bueno, es el 1, entonces voy a seguir esta sugerencia. Hago u igual a x. ¿Y qué es lo que me sobra? Lo que me sobra es coseno diferencial de x. Entonces a esto lo voy a llamar dv, coseno diferencial de x. ¿Ves lo que te decía? Como v, diferencial de v, va con diferencial de x. Bueno, y aquí adelante escribe quién es la derivada de x. La derivada de x, pues ya lo sabemos, es el diferencial. Y mira, aquí lo contrario de derivar, pues es integrar, porque yo necesito b. Aquí está derivado b. Yo quiero b solito, pues debo de hacer lo contrario de derivar, integrar. Entonces yo debo de calcular la integral del coseno de x. Es por eso que te decían que lo que tú elijas debe ser fácil integrarlo, no debe de ser tan complicado. Y bueno, esta es una integral inmediata. ¿Cuál es la integral del coseno? Pues es el menos seno de x. Aquí no pongas la constante. Si te das cuenta, yo ya hice u a x, aquí está, y diferencial de b a esto, ¿sale? Entonces yo ya tengo esta integral de la fórmula de integración por partes. Entonces me acuerdo que un día vi una vaca vestida de uniforme. Y lo que tengo que hacer es simplemente sustituir quién es U, quién es B, quién es B y quién es DU. Fíjate cómo me va a quedar a continuación. Bueno, continuando con la sustitución, déjame te comento un detallito. Aquí tuve un error. La integral del coseno no es menos seno, es seno solamente, ¿sale? Ten cuidado con estos pequeños detalles porque luego eso nos hace fallar. Fíjate muy bien. U por V. U por V. Aquí lo escribí. X por seno de X. ¿Sale? Menos la integral de V, que es seno de X, y de u es diferencial de x. Mira, simplemente aquí multiplico x por el seno de x, así se queda. Aquí sería la integral del seno de x. Esta también es una integral inmediata. Lo que hace este método de integración por partes es que esta integral debe de ser mucho más sencilla que la original. ¿Sale? Bueno, ¿cuál es la integral del seno? Es menos coseno. Fíjate que aquí está el menos de la fórmula y el menos que proporciona la integral. Y no olvides la constante de integración. Bueno, entonces finalmente sería x seno de x menos por menos más coseno de x por la constante. Y ya pude integrar esta función que al principio no podía integrarlo. ¿Sale? Pero ahora te hago la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si elegimos al revés el cambio? Es decir, que yo haga u al coseno de x y db a lo que me sobra. Fíjate lo que va a pasar. Como te comentaba, ¿qué pasa si ahora elegimos u igual al coseno de x y db a lo que me sobra, que sería x diferencial de x? La derivada del coseno sería menos seno de x y la integral del diferencial de b pues sería b. La integral de x diferencial de x sería, recuerda que sumamos 1 a las potencias, x cuadrada sobre 2, ¿vale? Y aplicamos nuestra fórmula de integración por partes. Mira, u por v me quedaría x cuadrada sobre 2 coseno de x. V dice por el diferencial de u, que sería menos seno de x. Ahí me faltó un paréntesis. Ahí está. Fíjate bien, esto se queda igual y
el menos 1 que está aquí, menos 1 por menos 1, menos 1. Menos 1 por menos 1, 1. Sale en un medio y esta integral que me queda es mucho más complicada que la original, mira. Esta era x lineal por el coseno de x y esta es x cuadrada seno de x. Entonces, como puedes ver, depende mucho de la elección de las variables para que tu integral sea más sencilla o más complicada. Por eso, recurre a estas observaciones para que la integral que obtengas tú aquí sea más sencilla que la original. Vamos con más ejemplos. Para este ejemplo nos piden integrar x logaritmo de 2x. Te recomiendo que intentes hacer un cambio de variable para que te des cuenta que este tipo de integral pues no funciona con el cambio de variable. A fuerzas tengo que hacer integración por partes. ¿Sí? De aquí en adelante, cuando se te presente una integral, lo primero que te sugiero que recurras es al método de cambio de variables. Si lo puedes solucionar con ese, perfecto. Si no, vete a integración por partes y pues obviamente va a haber en algunos casos donde la integración por partes no funcione. Tendríamos que ver otro método, pero ese es el siguiente tema, ¿sale? Recuerda que en las observaciones te dije que si alguna de las funciones era un logaritmo, eligieras u al logaritmo completo. ¿Cuál es la derivada del logaritmo? 1 sobre lo que tiene adentro, sobre su argumento, por la derivada de lo de adentro o de su argumento. ¿Sale? Y ve aquí que se cancelan estos dos y me queda simplemente 1 en x diferencial de x. Como hice u al logaritmo, ¿qué es lo que me queda? X diferencial de x, esto lo llamo dv, ¿sale? Recuerda que dv debe de ir con diferencial de x. Bueno, ¿cómo calculo v? Pues la integral de esto. La integral de esto es simplemente x cuadrada sobre 2. Date cuenta que esta integral ya la escribí como u por dv, porque esto es u y todo esto es dv. Aplico mi fórmula de integración por partes y simplemente voy a sustituir u, aquí está, mira, por v, aquí está, menos de la integral de v, aquí está, diferencial de u. El diferencial de u solo es esto. Aquí multiplico, te recomiendo escribir los términos del lado izquierdo, tanto de las funciones trigonométricas como la exponencial y el logaritmo, para que no vayas a pensar que estos dos se tienen que multiplicar. Este es el argumento del logaritmo y esta pues es una función aparte, no se tiene que multiplicar por el argumento, por eso lo escribo de este lado. ¿Sale? Mira aquí el 1/2 sale de la integral porque no depende de x. Y x cuadrada entre x simplemente me queda x diferencial de x. ¿Vale? Entonces, fíjate aquí, esto lo escribo totalmente igual. Aquí ya saqué el 1/2. ¿Y cuál es la integral de x diferencial de x? Pues muy fácil, aquí ya lo teníamos. X cuadrada entre 2 más mi constante. Simplemente multiplico, mira, dejo esto igual, 1/2 por 1/2, 1/4 de x cuadrada más c. Y ya concluí esta integral. Vamos con otro ejemplo.